Bienvenidos a Con los de Casa, un espacio del Universal, una producción del Gran Diario de México para debatir con datos y argumentos. Y en esta semana salió un dato duro que es brutal. Casi 9 millones de personas han dejado la escuela, no se inscribieron en el actual ciclo escolar por la pandemia, pero también por la situación económica. En este espacio vamos a analizar un año de la pandemia, pero también las malas políticas o las políticas erráticas del gobierno federal para afrontar esta tragedia. Como cada semana me acompañan en este espacio Valeria Moy. Hola, Valeria. Hola, encantada. Maite Azuela. Qué gusto de verlos, David. Juan Pablo Becerra Costa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias, Héctor. Antes de empezar a escuchar sus opiniones, sus puntos de vista sobre este año tan dramático para México, queremos ponerle esta pieza que da cuenta de la información que dio a conocer el INEGI. La pandemia del COVID-19, la falta de dinero o la necesidad de trabajar expulsó a 8.8 millones de estudiantes entre 3 y 29 años del ciclo escolar vigente 2020-2021, tanto de escuelas públicas como privadas, de acuerdo con INEGI. Al presentar los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, detalló que 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria, 2.9 millones por no contar con recursos y 3.6 millones porque tuvieron que abandonar sus estudios para entrar a laborar. La cifra de personas que se quedaron fuera del ciclo escolar es superior a la población que habita en Jalisco, que de acuerdo con el censo del INEGI 2020 ascendió a 8.3 millones o casi del tamaño de la Ciudad de México, que es de 9.2 millones. Esta situación sin duda marcará una diferencia en el presente y futuro de las personas que lograron continuar sus estudios y los que tuvieron que abandonarlos. Maite, ¿marcará el futuro de México esta situación? ¿Cómo la estás viendo? Pues sí, David, creo que estamos ya muy acostumbrados a que la pandemia sea el parámetro en el que medimos los errores o los aciertos del gobierno o los errores y los aciertos de ciertos grupos de interés o de la sociedad misma. Y a mí me gustaría regresarme un poquito porque creo que el tema de la educación es mucho más complejo que solo el impacto que la pandemia ha tenido en la deserción escolar, por ejemplo. Creo que hay que recordar que este gobierno optó por regresarle el control del sistema educativo a los sindicatos con la contrarreforma educativa, ¿no? Dejó sin fondos a la educación y, por ejemplo, creo que un referente era Gilberto Guevara Niebla, que era parte del gabinete y que ante esta falta de recursos y ante esta ruta política que tomó el gobierno en términos de educación decidió renunciar a su cargo. Ya no había condiciones para que la calidad educativa pudiera empezar a cobrar un mejor nivel y creo que, bueno, pues la verdad es que es muy complejo, sería para mí muy difícil aquí decir el gobierno debería regresar a clases de inmediato o el gobierno debería de tomar todavía un plazo más amplio. Creo que es un dilema importante. Lo que sí es un hecho es que pues viene ahorita la Semana Santa, la Semana Pascua y no hay condiciones para poder volver a las clases sin riesgos. Recordemos que normalmente cuando hay virus y cuando hay este tipo de contagios es normalmente en las escuelas donde las familias después empiezan a incrementar el número de familiares que se contagia a partir de uno de los dos niños que van a la escuela. Lo que es importante también es ver que la planificación que se hizo un poco deprisa o improvisada cuando se supo que las escuelas iban a cerrar y que había que iniciar el año escolar con algunas opciones, y el gobierno opta entonces por tener clases en línea, que pueden no sonar a mala idea si fuéramos un país de primer mundo, ¿no? Y también pues se abre un canal televisivo especial para esto, pero la verdad es que con contenidos no necesariamente muy bien aterrizados ni diferenciados para los niveles escolares. Y creo que un tema es la mala calidad de la conexión de la red, la pésima recepción de señales, que nos pasa a todos, pero imagínate la frustración para los maestros y para los niños y niñas cuando están en clases, ¿no? Según el INEGI, solamente 47.7% de las zonas rurales en México tienen internet. Entonces, obviamente en estas zonas es en donde niñas y niños pues no pueden acceder a clases
en línea. Normalmente intentan hacerlo por televisión y la verdad es que es muy complejo. Creo que las cifras del INEGI además dicen que 16 millones de hogares no tienen conexión a Internet y habría que ver cómo, también de acuerdo con el INEGI, 5.2 millones de estudiantes quedaron fuera del ciclo escolar, 2.3 por motivos relacionados sí con la pandemia, como sabemos, pero ojo, y creo que esto es un golpazo para el gobierno de López Obrador. 2.9 millones dejaron de ir a la escuela, ya abandonaron la escuela por falta de recursos económicos. Entonces, pues están primero los pobres y estamos viendo que esos pobres están ahora más pobres y no pueden ir a la escuela. Hasta aquí dejo por ahora mi primer comentario, David. Valeria, parece que es un drama que estaba ahí y que se da a conocer en este momento y que va a repercutir necesariamente en el futuro de las próximas generaciones. Bueno, yo creo que es una tragedia lo que está sucediendo con la educación. Creo que llevaba muchos años ya siendo una tragedia lo que pasaba con la educación en México. Hay que recordar, por ejemplo, que Oaxaca lleva más de 30 años sin tener un ciclo escolar completo. No han podido terminar los niños oaxaqueños un año corrido de clases. Siempre hay algo que interrumpe el ciclo escolar por meses. Y bueno, eso no pasa desapercibido. Por supuesto que hay un tema. México es uno de los países con menor nivel grado de escolaridad para el nivel de desarrollo que tiene el país. Y yo creo que es la tragedia. Si me apuran y tengo que escoger cuál ha sido uno de los peores momentos de la historia de México, situaciones de la historia de México, está relacionado con el tema educativo. Estábamos muy mal antes de la pandemia y llegó la pandemia. Lo que se hizo, esta reacción de prisa que dice Maite, fue una reacción verdaderamente sin pensar. Se podría haber aprovechado, muy entre comillas, un año escolar distinto, cambiando quizás los contenidos, haciendo un ajuste, pero lo que se intentó hacer, y me parece que hoy podemos decir que fue un acercamiento equivocado, fue mantener la currícula como estaba, los mismos contenidos del año escolar que correspondiera, simplemente sin el maestro, diciendo, bueno, se mantiene la currícula como está y ahora lo vamos a hacer o por televisión o en línea, y eso no funciona. Tendríamos que haber sabido que eso no funciona. No puedes mantener el currículum como está establecido en una escuela presencial y mantenerlo en línea cuando tenemos las deficiencias de los sistemas en línea que ya mencionaba Maite, pero cuando además olvidamos la labor fundamental que tienen los maestros, un papel de mentoría y de guías para los niños, los adolescentes y los chavos que están estudiando la carrera, y además olvidamos el papel fundamental que tienen los colegios, las escuelas en la socialización de los niños. Yo creo que lo que estamos viendo es dramático. Ya hablaban de las cifras de deserción y lo que a mí me parece más preocupante, David, todos, es ¿cuántos de estos niños van a regresar a la escuela? ¿Van a regresar a la escuela? Es más, podrán regresar a la escuela porque una vez que entran a la actividad productiva, ya sea ganando bajísimos ingresos, pero una vez que entran a ese sector, regresar a la escuela es un obstáculo todavía mayor. Me parece muy grave lo que está pasando aquí. Además, Héctor de Mauleón, no hay un plan, no se ve en el horizonte un plan para el retorno al ciclo escolar, y lo que sí se ve son esfuerzos de gobiernos estatales que de alguna manera están chocando con lo que pretende el gobierno federal respecto del retorno a las aulas. Pues creo que lo que estamos viendo es lo que se vio en todos los órdenes de esta pandemia, el caos, cada quien jalar por su lado, etcétera. Al ver los números que dio a conocer el INEGI, me acordé mucho de un libro que se llama El jinete pálido. Es un libro que cuenta la historia de la pandemia de influenza española en 1918-1919. Y tiene un capítulo que es muy impresionante porque, bueno, aparte de que narra cómo fueron las 3 oleadas asesinas que en esos años recorrieron el planeta, la parte final del libro está dedicada a reconstruir cómo fue el mundo después de la gripe española, qué pasó después de la pandemia. Y el panorama que pinta es tremendo, porque lo primero que pasó es que hubo efectivamente una generación perdida. Todos los niños que atravesaron el mundo de la pandemia en características probablemente muy semejantes a las que vivimos hoy y cuya experiencia no se aprovechó en muchos países del mundo, México entre ellos. Todos esos niños formaron una generación que no consiguió
peores empleos que la generación precedente, que tuvo más enfermedades que la generación precedente, que fue más a la cárcel o fue más conflictiva y más problemática que la generación precedente, que tuvo problemas para mantener sus empleos. Creo que estamos viendo cómo se sembró la semilla de un desastre futuro que no tiene nada más que ver con las camas, con el número de muertos, con los discursos en un sentido o en otro que han estado alrededor de la pandemia. Se está gestando algo que no hemos visibilizado y creo que estos números del INEGI es la primera señal de alarma que llega hasta nosotros. Estos millones de niños mexicanos que tuvieron que abandonar la escuela por falta de recursos y que no tuvieron los medios para poder seguir adelante por carecer de teléfono. Estaba yo leyendo los motivos por los que muchos de estos alumnos se fueron, ¿no? Perdieron simplemente el contacto con los maestros, no pudieron hacer las tareas a distancia que les habían encargado, los padres se quedaron sin trabajo, cerraron las escuelas y la mayor parte, un porcentaje alto, carecía de computadora o de conexión a Internet. Pues esto es la semilla de una generación que va a ser probablemente la generación perdida de México. No se apoyó este dato de que más o menos 575,000 familias, los niños se tuvieron que salir de la escuela porque los padres perdieron el empleo, 500,000 de personas que perdieron el empleo. Esto repercutió en 2.3 millones, no, en el 25% de los niños un universo de 2.3 millones que no pudieron seguir en la escuela pues porque no hubo apoyos para la gente, para las clases más necesitadas. Y la otra parte, un 21.9, pues porque no tuvieron sus padres para comprarles un dispositivo con el cual pudieran seguir las clases. Todo esto mientras las mañaneras eran una fiesta de risas, de burlas, de discursos triunfalistas. Ya un año después estamos viendo las consecuencias, otra consecuencia más que creo que es pues tremendamente seria, porque es una consecuencia que está directamente relacionada con el futuro de México. Y Juan Pablo, los medios, las autoridades, los gobiernos, el gobierno federal, todos como muy enfocados en la cuestión sanitaria, en los muertos, en los contagiados. Después se vino la emergencia o la crisis económica, pero como que este tema lo fuimos escondiendo debajo de la alfombra, lo fuimos metiendo al closet e insisto, creo que esto tiene que ver con más allá del presente. Totalmente, como bien lo estaba diciendo Héctor de Mauleón, es algo que, vaya, las cifras del INEGI son devastadoras, pero hacia adelante, lo más grave es que hacia adelante no se ve un proyecto, no hay una plataforma, digamos, para tratar este problema gravísimo. Estaba desmenuzando más cifras y es increíble, ¿no? Porque son 6.5 millones de niños que por no tener recursos o por tener que emplearse, que básicamente viene siendo lo mismo, tuvieron que dejar la escuela. Entonces, ahora lo que dentro de esta desgracia, que es una desgracia global, me hace pensar que quizá podamos salir no tan dañados, es que la mayor parte de los afectados eran jóvenes entre 25 y 29 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que eran personas que estaban terminando sus estudios superiores, o más bien ya los habían terminado sus estudios superiores, supongo, y estaban en posgrados. Estamos hablando de que en ese sector de 25 a 29 años fue el 30% de las personas que tuvieron que dejar los estudios. Entre los de 19 a 24 años, los que estaban en la universidad, fue un número muy alto también, el 15%. Sin duda que 15% de quienes estaban en la universidad dejen de estudiar es gravísimo. Luego los adolescentes, los que estaban en preparatoria, pues el 10% resultó afectado. Y ahí hacia abajo ya son menores, ¿no? Entre los muchachos de 13 a 15 años, solo el 1.7, entre 6 y 12 años, solo el 2.2. Y curiosamente fue muy alto entre 4 y 5 años, el 8%, porque pues la gente imagino que los padres tenían que buscar cómo cuidarlos. El problema más grave, me parece,
lo decía ahora, es que yo no he visto nada. Yo no he visto al anterior secretario de Educación, tampoco muchísimo menos a la actual secretaria, informar de un plan para recuperar todo lo que se perdió durante este año. Lo más que ha dicho la secretaria es que hace falta mentalmente regresar a clases, pero cabe recordar que estos deterioros, pues si los medimos económicamente en términos de los ingresos de la sociedad, la pandemia pasada, que no fue ni remotamente cercana a esta, tardamos, según Coneval, 10 años en recuperar los niveles de ingreso. Entonces, no quiero ni pensar lo que va a suceder, nada más con este dato de que el 35% estaba en pobreza laboral y ahora creció al 40.7%. Entonces, yo creo que, como decía Héctor también, Valeria, también Maite, a su manera, ni siquiera tenemos una idea realmente de la dimensión que implican estos datos que nos acaban de dar el INEGI para empezar. Maite, como dice Juan Pablo, a tu manera, se nos va a acabar esa idea que nos sembraron durante muchos años, durante muchas generaciones, de que la educación nos permite escala social. Se acaba, digamos, en este ciclo esa idea de que si yo estudio podré tener un buen trabajo, podré tener un buen ingreso, podré tener lo que no tuvieron mis padres. Pues mira, yo creo que la idea, y espero que sea así, no se acabe. Lo que sí se acaba es la posibilidad para muchos, David. Y aquí creo que tendríamos que ver, yo me metí a ver una de las consecuencias, creo que son muchas las consecuencias, porque podríamos pensar, por ejemplo, en aquellos niños, niñas y jóvenes afortunados que pues están tomando sus clases en línea, ya sea en escuela pública o privada, pero más o menos están pues llevando a cabo algún tipo de seguimiento, y aunque baja mucho el nivel de sus conocimientos y la cobertura y la relación entre compañeros y bueno, toda la socialización que fortalece la parte educativa del ser humano, que no solamente está pues acotada a la parte de contenidos, creo que bueno, pues ahí podríamos decir son los que menos consecuencias sufren, pero los que sí abandonaron la escuela, desafortunadamente pues ahora sí que crecen las posibilidades de que la movilidad social a la que pudieran aspirar o se va a trazar o no va a llegar. Y yo me puse a revisar que una de las consecuencias más terribles del abandono escolar, lo saben ustedes, pero podemos ver números, es el tema de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. Entonces, insisto, como que la pandemia nos ha vuelto monotemáticos y me incluyo, ¿no? Nos ha impedido de repente ver problemas que ya veníamos arrastrando, como el de la terrible inseguridad en México, y cómo estos niños pues se vuelven ahora sí que blanco perfecto para el crimen organizado, los reclutan desde muy pequeñitos, y creo que ahí pues la pobreza de la población tiene que ver también con que se hace más accesible o más aspiracional para estas poblaciones pensar en ser pues ahora sí que cautivos de estos grupos del crimen organizado. Digamos que México, pues ya lo sabemos, se encuentra entre los países más violentos del mundo, y que ahorita sí es importante ver que la tasa de homicidios por cada 10,000 habitantes entre 0 y 19 años sitúa a México en un país con posibilidades más altas de que un niño, una niña o un adolescente no solo sea capturado por el crimen organizado o reclutado, sino además sea asesinado, ¿no? Que en otros países con este nivel de violencia. Creo que es importante que veamos que pues la verdad es que si 7 de cada 10 niños y niñas, como dice Reinserta, que es una de las organizaciones que se dedica ahora sí que a regresar a aquellos que han salido de prisión a la sociedad, y tienen estos cálculos, 7 de cada 10 niños y niñas en México ya tuvieron contacto con un grupo delictivo en la zona en la que habitan, ¿no? Y 2 de cada 3 ya tuvieron acceso, vieron, tocaron, jugaron con un arma de fuego. Entonces, están ahorita sin asistir a la escuela, algunos de ellos, en el mejor de los casos, están guardados en casa, algunos sufriendo violencia intrafamiliar, pero otros, pues ahora sí que expuestos a este clima criminalizado, en donde se vuelven, como digo, flanco de ser reclutados o flanco de ser, pues, agredidos o asesinados en el peor de los casos. Y en medio de esta situación, de esta realidad, Valeria, pues lo que no hemos visto son los apoyos o estímulos económicos suficientes, por no hablar de una cascada de otros problemas que hemos estado registrando en este año, pero que ya repercutieron en este tema también.
Mira, a mí me parece increíble el tema de los apoyos, porque se ha manejado una narrativa, en primer lugar, de que se han mantenido los programas sociales. Bueno, los programas sociales no son apoyos para la pandemia, porque están diseñados independientemente de la pandemia. Eso es punto número uno. Dos, los programas sociales se han cuestionado sus resultados, se han cuestionado si han servido para el propósito específico del programa social. Vimos hace poco lo de Sembrando Vida y vemos que ha contribuido a la deforestación más que si no se hubiera hecho nada. Entonces, los programas sociales no cuentan como un apoyo. ¿Qué programas se han dado? Se han dado básicamente 2 programas que son iguales en estricto sentido, con algunas diferencias a la hora de la implementación, que son 2 programas de 1 millón de créditos cada uno y cada crédito por 25,000 pesos, que ni siquiera se llegaron a usar en su totalidad por las características que necesitaban tener las empresas que aplicaran. En este sentido, el monto de los apoyos, del total de los apoyos, es 0.2% del PIB. De repente incluimos que se adelantó la pensión a los adultos mayores un bimestre, y entonces si adelantamos eso, si contamos eso, que no deberíamos de hacerlo, pero si lo contamos, el monto total suma 0.4% del PIB. Esto es menor, bueno, más o menos ronda el mismo nivel que Uganda. Y no somos Uganda, con todo respeto, no somos Uganda. Somos la 13ª economía del mundo y tenemos margen para apoyar. Por supuesto que hay margen para hacerlo. Lo que se hizo fue, se decidió no apoyar, y eso es una cosa muy distinta. Y cuando se habla de los apoyos, cuando el presidente habla de los apoyos, cuando el secretario de Hacienda habla de los apoyos, manejan una narrativa de no teníamos espacio, no hay espacio fiscal, no tenemos un espacio en términos de deuda, no deberíamos de endeudarnos. Yo creo que hay un error ahí. Yo creo que sí teníamos espacio y por supuesto que teníamos margen para incurrir en deuda. Las consecuencias de no apoyar las estamos viendo. No es únicamente la empresa que va a sufrir porque no se le va a dar un apoyo. Esa empresa va a ocasionar una pérdida de empleo. Esa pérdida de empleo va a ocasionar un choque al ingreso de las familias. Las familias que no tienen ingresos le van a pedir a sus hijos que dejen de estudiar para poder contribuir al ingreso familiar. Esto es una cascada. No es únicamente porque, de verdad a mí ya me sorprende esta idea de no vamos a apoyar a las grandes empresas. No va por ahí. El 98% de las empresas, bueno, el 98.8% de las empresas, nada más para estirar la liga hasta donde tenga que llegar, son micro, medianas y pequeñas empresas. Es decir, 4.9 millones de empresas había antes de la pandemia y murieron 1 millón de empresas en 2020 durante la pandemia. Las empresas que sobrevivieron y algunas que nacieron en este periodo se hicieron más chicas. El promedio de las pequeñas y medianas empresas tenía antes de la pandemia 28 trabajadores, ahora tienen 21 trabajadores. Entonces, nos estamos dando cuenta que no solo hay menos empresas, sino que las empresas que hay se hicieron más chicas. La razón es clarísima, no es la pandemia, la razón es la falta de apoyos. Por supuesto que se tendría que haber apoyado al sector productivo, no pensando en recursos, no pensando en dinero, no decir vamos a apoyar a los empresarios, no. Cada una de estas micro y pequeñas empresas pues es el sostén de millones de familias, y literalmente de millones de familias, y decidir no apoyar pues nos lleva a estos resultados que ahorita estamos viendo en el ámbito educativo. Pero esto que está pasando en el ámbito educativo generará enormes problemas sociales en el muy corto plazo. Yo creo que estamos viviendo una situación muy complicada, David. Sí, se decidió no apoyar Héctor de Mauleón, y bueno, otra consecuencia se acaba de dar a conocer hace unos días, el cierre de 1 millón de empresas, esto sin tocar o haciendo a un lado el tema educativo. Sí, no se garantizó el empleo. Hay unos datos que acaba de presentar Coneval que también son demoledores. Si uno suma los datos del INEGI a los del Coneval, pues es para ponerse a llorar. El número de pobres creció en 20 millones. Estamos teniendo hoy cerca de 100 millones de personas, 100 millones de mexicanos que tienen problemas para completar o para adquirir la canasta básica. Y efectivamente no se garantizó el ingreso de grupos vulnerables, y esto está asociado, cuando un día nos cuenten la historia de esta pandemia, cuando ya a la distancia lo podamos estudiar, pues esta falta de apoyos está asociada con el aumento en los contagios. Se está viendo cómo un altísimo número de personas se contagió en el transporte público de camino al trabajo, del trabajo a la casa,
y cómo esto terminó repercutiendo en el altísimo número de amas de casa que terminaron contagiadas. Tomamos un camino que, en lugar de acercarnos a los países que mejor manejaron esto, nos ponen del lado de los que peor lo han hecho: Haití, Honduras y Ecuador, entre otros. Juan Pablo, y además en el tema laboral, pues las mujeres con una jornada doble de trabajo, con menos ingresos, con ingresos menores a los de los hombres, y con menos oportunidad de encontrar ahora un buen puesto de trabajo. Entonces también esa es otra parte de la historia que, digamos, se va concatenando con el drama de la educación, del abandono a las aulas. Sí, sin duda, las mujeres que estaban encargadas de la educación de los hijos, del cuidado de los hijos y que trabajaban, tuvieron severos problemas, ¿no? Porque tenían que estar pendientes de que sus hijos trabajaran. Cuando ves los estudios que ya empiezan a darse a conocer sobre las consecuencias de la pandemia, uno de los problemas más graves es mentalmente el estado de estrés que ocasionó también este encierro durante tanto tiempo, y en particular con las mujeres, ¿no? Ya mencionaba Maite, me parece que fue la violencia intrafamiliar, cómo creció. Ahí están las cifras espeluznantes, cómo se detonó la violencia intrafamiliar. Yo creo que el gobierno federal tiene que replantearse, David, muchísimas cosas, porque es increíble que estas cifras, como decía Héctor de Mauleón, que si las unimos, las de Coneval con las del INEGI, es increíble que el 25% de los hogares de México reciban un apoyo del gobierno, alguno de los programas del gobierno, y aún así, pues realmente no son apoyos que hayan servido para enfrentar una pandemia de estas dimensiones. El gobierno federal debería de revisar todas esas cifras, porque de este 1 millón de negocios que cerraron, que mencionabas tú, resulta 622,000 eran informales. Es decir, es gente que no estaba dentro de la economía formal, que no tenía prestaciones, que digamos que vivía al día, y todas esas personas, la mayoría, 622,000 de 1 millón, fueron las que cerraron. Solo 272,000 eran formales y 117,000 el INEGI no pudo identificar en qué lugar estaban. 1 de cada 3 hogares tiene una carencia de alimentación que volvió a crecer, de acuerdo a lo que dice el INEGI, y estos datos espeluznantes que publicó el Universal: el 7.2% de las viviendas del país solo se comió una vez al día o se dejó de alimentarse todo un día. 6.3 millones de personas vivieron eso. Imagínense ustedes no poder comer más que una vez. Eso fue lo que sucedió en 2020. El 9.9% de los hogares del país tuvo que omitir uno de sus alimentos. No había de otra. Uno de sus alimentos. Si quieres comes, si quieres cenas, o si quieres desayunas, pero tienes que omitir algo. Entonces, el gobierno federal tiene que entender que tiene que cambiar ciertas cosas, que esos programas sociales que el presidente tanto festina en las mañaneras, pues definitivamente para enfrentar una crisis como esta no sirvieron. Y si lo vamos a medir en felicidad, pues resulta que hace un año el 57% de los mexicanos decían que era muy feliz y ahora cayó al 52%. Así que el presidente no tiene por ningún lado a dónde asirse para empeñarse en que su ruta es la que se debe de seguir. Sin duda tiene que hacer cambios, porque si no se está gestando un problema que la parte más grave es la que mencionó Maite. Los jóvenes de por sí en las áreas rurales y en las zonas miserables de las ciudades eran reclutados. Se han publicado muchísimo los reportajes en el diario, en la tele también, y yo creo que ahí apenas vamos a empezar a ver el próximo año lo que sucedió cuando empiecen a crecer los índices delictivos, desgraciadamente. Digamos que quería hacer una acotación, perdón, es que hay un historiador, Philip Ziegler, que ha estudiado la historia de las pandemias y ha llegado a la conclusión de que todas las pandemias, grandes pandemias que han azotado a la humanidad, dejan 3 cosas, ¿no? Dejan un inmenso y doloroso desbarajuste, dejan desórdenes sociales y dejan desmoralización. Esto es una de las cosas que ya se están asomando. Cuando fue la revolución de 1910,
algo que no siempre contamos el número de muertos o repetimos qué general fusiló a quién o qué ciudad fue tomada, qué gran batalla se ganó o se perdió, pero debajo de eso estaba ocurriendo un drama que se podía medir, por ejemplo, en los índices de analfabetismo. A pesar de que después de toda la década de 1910 a 1920, que fue la década sangrienta de los bramidos y de las balas de la revolución, a pesar de los esfuerzos de Vasconcelos en la década de los 20, el porcentaje de analfabetismo no se movió, estaba en 61.5, y eso era una década de parálisis educativa a consecuencia de lo que había pasado con la revolución. Todavía en 1940, más del 50% de la población mexicana estaba en el analfabetismo. Y las cosas que no medimos es, por ejemplo, para volver al libro de la influenza española, El jinete pálido, cuenta cómo después de cuando se contuvo la influenza por fin y se empezó a disolver en el mundo, lo que cayó fue un aumento de enfermedades mentales brutal. Le llamaban la melancolía posviral, unas olas de depresiones que azotaron el mundo y a los países y que fue terrible y que se materializó con la ola famosa de suicidios de los años 20 y 30. Una pandemia no comienza y termina con su brote y su mitigación. Una pandemia engloba y arrasa diversas zonas de la vida. Por eso es un escándalo los números del INEGI relacionados en la educación, porque dinamitan un discurso de ceguera, un discurso triunfalista que nos han estado machacando todos los días, todas las mañanas, a lo largo de un año. Frente a ese discurso están esas cifras, y esas cifras, de verdad, es que son de terror si pensamos en el México que viene, en el México que están anunciando, ¿no? Y una pandemia, Maite, que se está atendiendo justamente con esta medicina de los programas sociales del presidente López Obrador, como si se tratara de la medicina que va a venir a curarnos, cuando sabemos que no es así, porque además los programas sociales son los que están aprobados, son los que existen, y además que en unas ocasiones se presentan como si fueran generadores de empleo, como en el caso de los jóvenes construyendo el futuro. Sí, justo, David, qué bueno que tocas el tema de jóvenes construyendo el futuro, porque fue el primer referente que me vino a mente cuando pensé, bueno, si hay jóvenes que están abandonando la escuela por falta de recursos, ¿qué está pasando con esas becas? Y fíjate que ahora sí que el INEGI nos está respondiendo muchas de nuestras preguntas, porque de acuerdo con las últimas cifras que revisaron, solamente 8.75 millones de hogares reciben esos recursos de programas gubernamentales. Entonces, en realidad es una cifra muy distinta a la que el gobierno nos está dando, con la idea de pues hacernos creer que resuelve con estos programas que a mí me parecen clientelares más que de política pública pensada en un mediano o largo plazo para que se vuelva sostenible. Pues en realidad lo que hace es generar quizá electorado feliz, hablando de felicidad, como decía Juan Pablo, temporalmente, pero no les da condiciones de vida para que pues, puedan obtener movilidad, obtener empleos, profesionalizarse y en algún momento dado pues ir subiendo de pobreza extrema a pobreza y de pobreza a clase media baja, en fin, escalar, ¿no? Y es interesante, hay una investigación de la UNAM en donde se muestra que los ingresos podrían haberse incrementado al menos 7 puntos porcentuales en 2018, pero lo que se incrementó fue la pobreza y con mayor intensidad. Creo que va a ser un muy buen pretexto para este gobierno decir que mucho de esto se debe a la pandemia, pero honestamente yo creo que ya estaban mal diseñados los proyectos sociales previos a la pandemia, que no se complementaron con apoyos, como dice Valeria, a las pequeñas empresas, a las pequeñas familias. Y estas dádivas políticas y clientelares, pues en realidad no son un apoyo que pueda sustentar las necesidades que requieren estas familias. Yo creo que los programas, pues, tanto previos como los que se han realizado en 2020 como respuesta a esta crisis, se han enfocado principalmente en transferencias económicas indirectas como estos 800 pesos para los estudiantes y no realmente como en acciones que puedan prevenir las afectaciones
que incluso los libros de historia que nos cita de Mauleón se están viendo. A mí lo que me molesta mucho es que en plena pandemia nos enteramos, no es que lo anuncie, ¿no? Pero del destino de ciertos recursos que podrían estar siendo utilizados para esto, entiendo que no serían suficientes, pero es muy indignante, por ejemplo, saber que en el CONACYT decidieron darle 5 millones de pesos a John Ackerman para que haga una investigación de los opositores de Andrés Manuel López Obrador. Y que el señor Epigmenio Ibarra, que ahí, bueno, me declaro fan de algunas de sus series televisivas y demás, pero no tiene que ver con su trabajo artístico, se hizo acreedor a un crédito de 150 millones de pesos. Entonces, estás viendo una población en donde la pobreza se está incrementando, estás viendo una urgente necesidad de inversión y de créditos para los pequeños empresarios, y con lo que te topas es con este dinero repartido de manera completamente discrecional. Y lo que tú dices, pues nos enteramos no por la información que fluye del gobierno, sino por el trabajo periodístico. Pero yo quisiera preguntarle a Valeria, si ella estuviera en el despacho de la Secretaría de Hacienda aquí en el Zócalo de la ciudad, ¿qué haría para darle un poquito la vuelta a la tuerca de lo que estamos viviendo, Valeria? Bueno, David, conste que esa es una pregunta que es casi como una carta a Santa Claus, o sea, es lo que yo haría sin estar verdaderamente ahí, ¿no? Entonces, yo de entrada creo que algo que es muy importante y hubiera sido muy importante es cuando una familia o una empresa están en una crisis, tienen que reasignar sus prioridades, tienen que reacomodar sus prioridades. Si una familia pensaba irse de vacaciones, no sé, en verano, Semana Santa, y de repente hay una crisis en el ingreso, es momento de detener estas vacaciones y de repensar qué vamos a hacer. Yo creo que eso es lo que tuvieron que haber hecho los países. Creo que algunos países lo hicieron. En México no se hizo. En México las prioridades siguen siendo las prioridades. ¿Y cuáles son las prioridades? Santa Lucía, el Tren Maya, Dos Bocas. Eso sí, no han dejado de fluir los recursos hacia esos semiproyectos, ¿no? Entonces, yo creo que desde la Secretaría de Hacienda, claro, lo que pasa es que este gobierno pues no tiene gabinete. El presidente es el que decide, es un gobierno completamente vertical, y el gabinete tiene muy poco margen de acción, en realidad no tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, el secretario de Hacienda, supongo que al igual que otros secretarios, pues no creo que tengan mucho juego en esto, no tienen mucho que decir porque nadie los escucha. Me parece que Arturo Herrera hubiera sabido la importancia de hacer apoyos. Creo que Arturo Herrera conoce la importancia de dar estos apoyos, pero simplemente aceptó estar en un gobierno donde sabe que el único que toma las decisiones es el presidente y todos los demás acatan lo que el presidente dice. El presidente gira sus amables instrucciones y el gabinete pues se acomoda para satisfacer las necesidades o los caprichos del presidente. Sí se podían haber dado apoyos, pero para eso se tendrían que haber reasignado gastos. Habría que haber dicho, ¿sabes qué? En este momento no vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto y vamos a replantear. Y por supuesto que había margen para endeudarnos, por supuesto que hay margen para endeudarnos. México es una economía que alcanza para tener más del 65% de deuda como porcentaje del PIB, por supuesto que lo tiene. Hay que recordar que hay países desarrollados que tienen el 120, el 200% de deuda como porcentaje del PIB. México no está en ese nivel de desarrollo, pero sí podría, o sea, sí tiene un espacio para endeudarse. Lo que pasa es que una vez más estamos en la narrativa de que la deuda es mala, ¿no? Con esta idea de que las cosas en sí mismas son buenas o malas, y no se ve la deuda como una herramienta financiera que se podría haber utilizado pues para resolver algunos problemas. Y un mini comentario respecto a los programas sociales. Los programas sociales existen desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimo tiempo se les da un uso electoral o electorero, como lo queramos ver. Sin embargo, hay que ver el resultado frente a la disminución de la pobreza. Esto a mí me parece impresionante. Desde 1994, que es cuando se empieza a medir de forma recurrente la pobreza y se empiezan a dar programas sociales muy específicamente diseñados con el objetivo de disminuir la pobreza, ¿qué es lo que observamos? Que la pobreza no disminuye. La pobreza se queda prácticamente estancada, y cuando vemos que disminuye la pobreza es porque hay crecimiento económico. Entonces, a mí me parece que eso nos da una pista muy clara de que los programas sociales sirven para paliar la pobreza, para paliar las condiciones del día a día de la pobreza, por supuesto, dejando de lado el uso electoral que se le pueda dar, pero no sirven para corregir estructuralmente la pobreza. ¿Qué sirve para corregir estructuralmente la pobreza? La educación. Y es justo donde regresamos al principio. Regresamos al arranque del programa. Pero antes de cerrar, para que me ayudaran con un comentario respecto de lo que ocurrió en Palacio Nacional en esta semana respecto del acuerdo para vigilar o para que no haya fraude en las elecciones
de junio. Juan Pablo, en medio de todo esto, el presidente da a conocer, y en medio de las elecciones, da a conocer que va a reducir la edad, va a bajar la edad para el programa de los adultos mayores, sin decirnos de dónde va a sacar el dinero. Completamente electoral, o sea, qué bueno por los adultos mayores, ya me estoy acercando yo, pero obviamente es un programa, es un anuncio que tiene todo, bien, está en medio de un contexto electoral en donde el presidente de la República, de acuerdo a las encuestas, ve que iba quizá a ganar en 13 estados y ahora ya le bajaron a 10, entonces va a estar haciendo este tipo de anuncios. Lo que dice Valeria es cierto, se pudo dar un apoyo, David, por lo menos de 1.5% del PIB y se quedó en 0.4 si incluimos ahí las pensiones. Pero el presidente está en lo suyo, David, el presidente no entiende y además no se están dando cuenta, es increíble, no se están dando cuenta de lo que viene, porque viene una tercera ola de contagios, ya aunque están bajando en muchos estados, viene todavía el incremento que está entrando. Empezó en Europa, va a entrar a Estados Unidos y va a llegar a México también con los Spring Breakers, ahora con las vacaciones de Semana Santa. Entonces las cosas se van a poner mucho peor y creo que el presidente no va a reaccionar. Lo único que le interesa al presidente y a su gobierno es ganar las elecciones de este año y lo demás, pues ya verán. No les cabe que se vayan a tardar 15, 20 años en recuperar los niveles de ingreso, que reitero, subrayo otra vez, si en la pandemia pasada se tardaron 10 años, acaba de decir el Coneval, pues imagínense cuánto nos vamos a tardar. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar aquí en los próximos años, es un desastre. Héctor de Mauleón, un breve cierre sobre este acuerdo en el que no participa la autoridad electoral, en el que parece que el presidente es el que va a vigilar, el que va a ser el garante de los resultados y del buen desarrollo del proceso electoral en este año. Quisiera hacer un comentario agregando algo a lo que comentaba Valeria antes, David, si me permites. Sí. Porque los datos que nos acaban de dar a conocer indican que de las personas que han muerto a consecuencia de la pandemia, 6 de cada 10 eran personas de escasos recursos, con educación básica terminada apenas o incompleta. Esto quiere decir que la desigualdad se expresó brutalmente en la pandemia y que golpeó de una manera terrible a quien menos recursos y menos posibilidades tenía de hacerle frente a hospitales. Tenía que ir a hospitales públicos donde el índice de mortalidad es altísimo o pagar de 300,000 a 1,000,000 de pesos en un hospital privado. Entonces, efectivamente, la educación está relacionada con los desastres de la pobreza y creo que esto le va a pasar la cuenta tarde o temprano al presidente. Luego, para colmo, tenemos al frente de la Secretaría de Educación a la maestra Delfina Gómez, que es la que va a tener que hacerle frente a este panorama que acaba de presentar el INEGI. Es decir, pues no hay para dónde hacerse, no se le ve salida. Y respecto a lo segundo, pues ya no queda más que admitir que vivimos en el país de un solo hombre, que en este país solamente hay una voz y todo lo demás, todo lo que le rodea son segundas, terceras, cuartas y quintas voces. Maite, un cierre. Pues mira, la verdad es que a mí sí me gustaría retomar lo que dices de los adultos mayores y lo que dices de la vigilancia. Primero, creo que pues Andrés Manuel cree que se nos olvida que él fue el que subió la edad, estaba en 65 y cuando llegó él la subió a 68 y ahora nos hace creer que benéficamente la está ahora sí que acercando a quienes tienen 65 años, pero pues es una contradicción de su gobierno. Fue su propio gobierno quien decidió modificar el rango de adultos que se atendían. Por otro lado, creo que, y me preocupa, que confunda, sobre todo que los medios cuando retransmiten la mañanera, porque no creo que mucha gente vea la mañanera, pero que cuando se retransmita la mañanera, la gente se confunda y entienda que el gobierno es vigilante electoral y es organizador electoral. Y lo digo por lo siguiente, no sé si ya les pasa a ustedes, pero están circulando un montón de mensajes en redes sociales, sobre todo ahora que se está haciendo
pues el reclutamiento para los funcionarios de casilla, y en algunas zonas en donde ha estado difícil que el INE pueda reclutar a los funcionarios suficientes, los vecinos empiezan a pasar la voz y genera mucha desconfianza porque pareciera que son mensajes de personas que o son siervos de la nación o son vecinos que no tienen necesariamente ningún vínculo con el INE. Y la desinformación que genera Andrés Manuel es en donde la gente que ya había entendido la autonomía de un instituto como el electoral, ahora cree que el gobierno también está participando de esta organización electoral. Entonces, afortunadamente hoy Lorenzo Córdoba va a dar, pues, en un Facebook Live va a, ahora sí que a aclarar cómo se está reclutando a estos funcionarios, y creo que tiene que hacer una plena diferenciación de lo que es gobierno y lo que son los órganos electorales, que ahorita pues se van a dar estas confusiones, sobre todo en las mañaneras, ¿no? Con esto creo que cerraría y hay que estar muy atentos. Valeria, un cierre, por favor. Bueno, hemos escuchado todos los días y algunos han vivido en carne propia el efecto en salud, el efecto sanitario de la pandemia, que ha sido verdaderamente trágico y verdaderamente desastroso. Pero desafortunadamente, David, no es el único efecto que va a tener la pandemia. Lo que estamos viendo en esta especie de recuperación, con algunos datos que empezamos a ver, es que la desigualdad se va a hacer más amplia. Estamos viendo una recuperación, lo que se conoce como una recuperación en K, donde los sectores de más ingresos se recuperan más rápido y los sectores de menores ingresos pierden más rápido los ingresos, y eso es en detrimento de toda la sociedad y de todo el país. Entonces yo creo que este año estamos desandando muchos años que habíamos caminado lento, desde luego, que nos hubiera gustado corregir el rumbo en muchísimos sentidos, pero este año, no únicamente por la pandemia, sino por las decisiones tomadas y no tomadas, los problemas se van a hacer más graves. Juan Pablo, un cierre, por favor. Yo lo que diría es que ojalá el presidente de la República, ojalá su gobierno reflexionaran en los daños que está causando y que va a causar estas cifras. Nada más retomo una más de donde empezamos, de educación. La mayor parte de los niños y jóvenes que dejaron clases fueron de escuelas públicas. De escuelas privadas fue la minoría. Entonces eso refleja claramente este país de contrastes que se va a agudizar, y no veo que nadie en el gobierno federal esté pensando hacia adelante más allá de las elecciones de este año. Pues yo cierro con la idea esta de si este drama que estamos viviendo en este momento en la parte educativa y que estaba ahí y que sale a flote con la información del INEGI, nos va a cobrar la factura como sociedad, o le va a cobrar la factura también al gobierno federal, que lo ha tenido, digamos, muy quietecito el tema, muy soslayado y digamos, en un rincón del alma. Pues muchísimas gracias por su participación con los de casa. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Maite Azuela. Gracias, nos vemos. Valeria Moy, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Juan Pablo Becerra Costa. Cuídense que el bicho viene fuerte otra vez. Héctor de Mauleón. Gracias, un abrazo para todos. Los esperamos la próxima semana, mis compañeros del Universal y su servidor, en el próximo programa, en esta producción del Universal con los de casa, donde debatimos con datos y argumentos. Nos vemos también en la página online, eluniversal.com.mx, y también en el canal de YouTube del Universal. Hasta la próxima.